noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como todos los sábados aquí en Contragolpe, en estas habituales conversaciones, estas tertulias que estamos sosteniendo con Rodrigo Esteves acerca de lo que viene sucediendo política, económicamente en la Argentina, obviamente bastante eclipsados por lo que está pasando en el mundo, no es menor, así que imposible no traerlo a la mesa de conversaciones. Y en este caso, la coyuntura nos impide avanzar mucho en el escenario internacional que quisiéramos y detenerlos en este caso en la lógica interna, en la política interna, a partir de, una situación que se está dando dentro del Frente Gobernante de calado, ¿no? De calado profundo en sus diferencias interiores. Hemos conocido en estos días dos documentos de las dos sensibilidades que hoy dominan el espíritu de la alianza gobernante, una más albertista, por decirlo de alguna manera, posibilista, como acusan los kirchneristas a ese ala, y otro ala mucho más identificada con el Patria, con Cristina, con la Cámpora, y a mí en particular, adelanto, ahora lo vamos a discutir con Rodrigo, me cuesta encontrar mucho las cuestiones diferenciales o las diferencias de fondo. Encuentro muchos matices a tal punto que una de las firmantes, María Seoane, periodista ella, reconocida trayectoria, firmó las dos cartas, con lo cual le dio a la situación un paso de comedia, ¿no? Un registro de comedia. A mi gusto hasta le quitó seriedad al asunto, ese acto. Pero bueno, en un minuto hablamos de eso, hablamos de un aniversario en ciernes, adelantamos, como siempre nosotros grabamos, en este caso estamos grabando antes del 24 de marzo, que es un nuevo aniversario del golpe del 76, con todo lo que eso significa y con la expectativa de que tal vez haya un pronunciamiento que por estas horas se espera de la actual vicepresidenta, de Cristina Fernández, de Kirchner, y cómo no, todo lo que tiene que ver con lo que está aconteciendo, entre ellas un cambio de enorme tenor fáctico, a mi gusto, que es el relevo de la conducción en la UOM, que estaba en cabeza de Antonio Caló, que ni más ni menos había sucedido a Lorenzo Loro Miguel. Así que eso también mueve. En un minuto todos estos temas aquí en Contragolpe con Rodrigo Esteves. Ya venimos. La transformación no para. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Bueno, hice en el introito un repaso, creo que el calado de la pelea al interior del Frente Gobernante, está llegando ya a lugares límites, ¿no? Algunos dicen no hay más margen, o se rompe definitivamente y se bifurca en dos fuerzas diferentes y quedará la cabeza del Ejecutivo con los que adhieran al Ejecutivo, y el kirchnerismo irá a una variante más de oposición,
O bueno, o se firma la pipa de la paz. Difícil saberlo, ¿no? Difícil saberlo, pero también es indispensable tener en cuenta que el peronismo tiene una matriz en su larga historia, en su historia próxima a los 80 años, una matriz que tiene que ver con las internas. Es decir, acá hay un problema que se ha construido, sobre todo desde cierta discursiva muy amable para los medios, que es que el peronismo es monolítico, orgánico, que no tiene Vertical, ¿no? fisuras. Vertical. Este concepto de la verticalidad de aquella columna vertebral mítica, que después vamos a charlar un poquito de la UOM porque hay noticias, si bien lo adelantaste. Sin embargo, cuando uno reconstruye los lazos con la historia del peronismo, sabe fehacientemente que el peronismo siempre ha tenido duras internas, algunas de situaciones que han sido paradigmáticas en términos de violencia y que han generado grandes bestsellers del periodismo vernáculo, como Quien mató a Rosendo. Digo, Rosendo García, hablamos de la UOM, un asesinado en tiempos de los 60, allá lejos en La Real, en Avellaneda, en pleno centro de Avellaneda, frente a la Plaza Alsina. El peronismo tiene esa lógica, el asesinato de Bandor, digo, pero alguno dirá, bueno, no se puede reducir asesinatos. Obra, ya te dejo, obra de Rodolfo Walsh, ¿no? Ambas, sí, claro. Lo que digo es, me parece que es negar un componente que hace al peronismo. El peronismo tiene internas, lo tuvo con Mercante en plena etapa de su primera gestión del peronismo, del 46 al 55, tuvo la traición de Teisser, que nadie recuerda a Teisser, pero era el vicepresidente de Perón, el hombre más votado de la historia del peronismo, que le gana aquella elección a vicepresidente a Crisólogo Larralde, arrasa, y en el 55 es el primero en declarar con la comisión de la revolución libertadora, del golpe de Estado, de la fusiladora, pónganle el mote que quieran al gobierno de 1955 en adelante. Lo mismo podemos decir en relación a los años posteriores. Los 60 fueron años de mucho debate con el bandolismo, y hasta la propia María Estela Martínez de Perón, en su rol de mujer del general Perón, vino a la Argentina a encabezar la campaña del 65 en Mendoza. Alguien dirá, en el 65 el peronismo estaba proscripto. Bueno, no es tan así la historia. El peronismo en ese momento se presentó a muchas elecciones locales y había levantado la proscripción del peronismo, y muchos dirigentes peronistas llegaron al Congreso. Tessera del Franco, Paulino Niembro, un importante bloque del peronismo que se presentaba con distintos sellos, tres banderas, haciendo referencia a aquello de la justicia social, la libertad económica, y otro de los sellos era Unión Popular. Distintos sellos que aún hoy prohíben además en muchos distritos, sellos que tienen que ver con una tradición justicialista. Después aparecieron los neoperonismos, uno de los casos más acabados, el del Movimiento Popular Neuquino, que fue uno de los mecanismos en que el peronismo logró insertarse, y hoy es una fuerza provincial que sigue siendo hegemónica en Neuquén. Lo que digo es, hablaba del 65, hablaba de esa interna, pero podemos hablar de los 70. Los 70 se distinguieron entre la patria metalúrgica y la patria socialista. El debate fue un debate que llegó a las armas y que lamentamos los argentinos, pero fue un debate sin lugar a dudas, y fue una interna sin lugar a dudas. Hubo una primavera camporista y también hubo un golpe de Palacio con López Rega a la cabeza. Es decir, el peronismo tuvo internas en los 70, y el que lo niegue desconoce la historia. Y en los 80, la irrupción de la renovación se lleva puesta a la ortodoxia. La ortodoxia, que vos bien hacías mención del hombre más fuerte de la ortodoxia, que era Lorenzo Miguel, que era el gran referente de ese momento del peronismo y el que impuso la fórmula Luder-Vittel en 1983, que fue la de la derrota. Y así podemos seguir. Digo, los 90 quedaron macerados por el Grupo de los Ocho, por el espacio de País, que era el espacio de José Octavio Bordón, el Frente Grande, todos esos neoperonismos que nadie le puede, digo, a Chacho nadie le puede discutir peronismo, o a José Octavio Bordón nadie le puede discutir peronismo. Lo que no estaban era en el peronismo orgánico, o lo que no estaban dentro del PJ. Pero digo, me parece que hay una cosa de entender que el peronismo no puede tener internas. Me parece un absurdo total, me parece que hay un desconocimiento de cómo fueron las gestiones de gobierno, porque además las dos gestiones de Carlos Menem en 1989-95 y 95-99 tuvieron internas. Eduardo Duhalde fue candidato a pesar de Carlos Menem, acá nadie lo recuerda. La fórmula Duhalde Ortega fue una fórmula a pesar del propio Carlos Menem, es decir, ha habido internas, no me parece que sea tan grave. Circunstancia adornada en esa guerra, episodio olvidado, ¿no? Normal.
de una amenaza de Duhalde de, bueno, si sigue insistiendo Menem con la re, yo llamo a un plebiscito en la provincia de Buenos Aires. Y ahí se corta de cuajo esa ofensiva re, y ya queda asumido que Duhalde va a ser el candidato, y tanto llega la división que, bueno, vamos a ver cómo lo decimos sin decirlo, ¿no? La candidatura de Fernando de la Rúa tuvo muy buenos auspiciantes. Algunos auspiciantes tienen oficinas en calles como por ejemplo 25 de Mayo. Pero bueno, es muy grande 25 de Mayo y hay muchas oficinas en 25 de Mayo. Digo que eso es así, eso los entresijos de la historia lo dicen. Ahora, quiero meterme también un poco en la discusión de fondo porque a mí me parece que uno de los dramas que vive la Argentina es que es especialista en anécdota y muy poco afecta a discutir cuestiones más de fondo, más estructurales. Sigo sin entender bien profundamente la discusión de la hora, como diría alguna vez don Ricardo Balbín. ¿Cuál es la discusión de la hora? Es decir, ¿qué están discutiendo en el fondo? No sé, vos, ¿qué lectura tenés sobre la discusión? Es muy interesante lo que planteás acerca de ese recupero de la memoria del 2003-2015, entendiéndolo como un periodo virtuoso de la Argentina. 2003-2007, sin lugar a dudas, es un periodo virtuoso. 2007-2011 ya tiene otras características. Y la gestión de 2011 a 2015 no fue una buena gestión. La muestra más acabada es la derrota del 2015, con un candidato, convengamos, que el gobierno, desde el oficialismo, impulsó el candidato más al paladar del cuarto de hora de la Argentina. Tanto Scioli como Massa como Macri, en ese caso Scioli era el candidato oficialista, eran señores que uno los circulaba y naturalmente antes se le metieron varias zancadillas, ¿no?, al candidato. Es decir, sin lugar a dudas, una vez más, ¿ves? Se decantó al final. Se dejó incluso que Randazzo coqueteara, que lo llamara manco a Scioli en 678. Pasó de todo ahí, también. También digo, para brevar en las disputas del peronismo, ¿no?, que vos venís haciendo. Sí, en la enumeración que hacíamos de aquellas disputas, que además digo, en ese distrito, hoy ya nadie lo recuerda, pero además asistimos a una PASO. Claro. Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner tuvo que habilitar una PASO, Fernández Sabatella le ganó a Julián Domínguez. Exactamente. Nadie lo recuerda. Y Randazzo decidió no participar cuando Cristina Fernández de Kirchner le ofrece aquella candidatura a gobernador al actual diputado nacional Florencio Randazzo. Pero volviendo sobre mis pasos y en virtud de la pregunta que formulabas, creo que realmente la idea de un gobierno antioligárquico, defensor de lo nacional y consignista, como es la idea de lo que sería el neocamporismo en estos tiempos, es muy compleja de detenerse en el tiempo. Es decir, es un quiebre en términos de construcción política. Si vos querés construir política y estás gestionar es avanzar en virtud de las circunstancias que tenés. Y las circunstancias que tenés hoy es acordar con el fondo. Era acordar con el fondo o ir al default. No es muy complejo de entender. Es bastante sencillo. Ir en contra del default sería alinearse en un lugar donde la verdad la Argentina ya no tiene oxígeno, porque además la encuentra con una coyuntura internacional muy compleja, que hoy bien lamentaste en la introducción, no la podemos desarrollar, pero convengamos. Pero Rodrigo, estamos viendo fotos de supermercados en España desabastecidos, góndolas vacías. Cualquiera que entre en los diarios españoles va a encontrar fotos de supermercados con desabastecimiento, huelga de transportistas, huelga de productores rurales. Bueno, es una situación realmente compleja. Esa agenda que en algún momento se entendía como natural hace 10, 15 años, cuando dijimos no al ALCA, cuando se marchó hasta Mar del Plata con Hugo Chávez y Diego Armando Maradona, ambos fallecidos ya. Esa agenda y ese mundo y ese mapeo del mundo no existe más. Es decir, y lo poco que ha sobrevivido de ese mapeo del mundo hoy está expuesto
en una invasión a Ucrania. Entonces la situación es una situación muy compleja, donde la verdad no ha ganado escena en la región, sin ir más lejos. Los dos hombres fuertes de la izquierda hoy en Latinoamérica, Gustavo Petro, que es el virtual candidato de la izquierda en Colombia y que sería quien podría presidir Colombia próximamente, y Gabriel Boric, que es la nueva figura de la izquierda en Latinoamérica, han sido más que claros, han dicho que es una invasión. Entonces digo, es muy complejo tratar de estructurar una respuesta política al diálogo con Estados Unidos y al diálogo y el acuerdo con el fondo cuando no tenés margen internacional. Ya no están los no alineados, ya no está Contadora, ya no está un liderazgo como el de Alfonsín Fernández, no tiene un liderazgo de esas características. Es decir, es muy difícil pararse a juntar deudores en un mundo que no adeuda. Es decir, Argentina tiene una situación muy puntual, muy compleja, en la cual, sí, claro, es verdad, también tiene gran responsabilidad el gobierno de Cambiemos, sí, es verdad, pero no se puede agotar en eso el debate es mucho más que ese, el debate es qué hacemos hoy. Entonces, frente a eso, la gestión de gobierno tiene imperativos, los imperativos son como tiene ahora el 30 de junio que le vence Club de París, es decir, los imperativos se siguen sucediendo y demandan respuestas, que son respuestas en virtud de con cuánto vamos a pagar y con cuánto vamos a ponernos, porque la realidad es que la Argentina está endeudada, no hay alternativa. Recojo ese guante porque me parece que es una verdadera pica en Flandes, ese punto, y lo desarrollo. Yo creo que este gobierno de siempre ha tenido una crisis de índole comunicacional, porque una cuestión es hablar con periodistas. El presidente, por ejemplo, tiene mucho off, sobre todo con determinados periodistas, y otra cosa es tener una política comunicacional, que es bien diferente, ¿no? Si una cosa es hacer prensa, que yo creo que es lo que hace el presidente, y otra cosa es tener una política de comunicación. A mí me parece que este es justo un momento donde está faltando didáctica. Hay que explicar más. El presidente, que fue afecto en su mejor momento de gloria, que desgraciadamente fue una pandemia mundial, cuando él alcanza 80 puntos de reconocimiento y sus famosas filminas, él debería recuperar el espíritu de las filminas y explicar qué está pasando en el mundo, mostrar las fotos de España desabastecida en los supermercados, explicar que en Brasil está faltando feijón, que en Italia hay crisis también con el abastecimiento, que el mundo entero está viviendo una auténtica crisis inflacionaria y que, como bien decís vos, hay una serie de condicionantes externos propios del macricidio, de esa deuda infame, y que esa situación nos lleva a tener que tomar medidas que no son las más felices. Ahora, si no se explican, si por todo concepto hay un reportaje a Roberto Navarro, que a mi gusto, digo, le sigue faltando didáctica al asunto, lo único es que le queda al ciudadano a pie es enterarse que hay dos fracciones en pugna dentro del Frente Gobernante que no dejan en claro bien cuáles son los caminos que ponen arriba de la mesa. Es decir, bueno, macanudo. Uno dice, no, hay que ir más a fondo y hay que ir, digamos, en una lucha contra la oligarquía. Bueno, eso puede sonar a molinos de viento, ¿viste? A una quijotada que si no tiene un respaldo serio de explicaciones, no sé, es como medio vacío. Digo, el otro día vi un técnico en televisión que vía gráficos decía que la Argentina del 21, había importado energía por 5.500 millones de dólares. Y que este año, dado el impulso de la industria del año pasado, más la inflación de precios que hay a partir de la guerra en cuestiones energéticas, Argentina va a necesitar cerca de 12.000 millones de dólares de importación de energía. 12.000 millones de dólares que Argentina no tiene. Entonces, digo, ¿no sería, por ejemplo, interesante poner arriba de la mesa una verdadera cruzada por el autoabastecimiento energético? Está bien, me retrotrae a otros tiempos, queridos tiempos, pero digo, discusiones con sustancia, porque parece que estamos muy en la anécdota, ¿no? El punto ahí es un dato no menor y habla a las claras de las situaciones que se dan en el gabinete.
todo el gabinete de energía responde a Cristina Fernández de Kirchner. Es un gabinete que está escindido de la gestión nacional. Que esto también tiene que ver con la marcha del gobierno, porque el presidente no termina de resolver qué piensa hacer con aquellos colaboradores que tienen las principales cajas de administración, Aerolíneas, ANSES, PAMI, y que son hombres y mujeres que responden a la cámpora. Entonces, si la organización está más preocupada por demostrar en la calle que es una organización vertical y que tiene una respuesta monolítica, que la alinea con la vicepresidenta de la República y que la deja enfrentada, por tanto, al presidente de la Nación, es muy complejo que aquellos que fueron elevados a la gestión pública, que casi todos vienen además de gestionar, porque este es otro de los temas. Acá se ha construido una discursiva de los jóvenes de la cámpora, pero desde el 2003, 2005, 2007, a más tardar, que se han empezado a incorporar a la gestión, hace 15 años que están navegando entre los gabinetes provinciales, las legislaturas provinciales, las legislaturas nacionales o el gabinete nacional, de acuerdo a la coyuntura. Pero no ha habido, es decir, hablan de Luana Volnovi. Luana Volnovi ha sido diputada nacional previamente, hablan de Fernanda Raberta, que intentó sin suerte ir por la Municipalidad de General Pueyrredón. Hablamos de Guado de Pedro, que fue consejero de la magistratura, diputado nacional, hoy es ministro de la Nación, Andrés Cuervo Larroque, que en su momento también fue diputado de la Nación y es ministro en el gabinete de la provincia. Digo, estamos hablando de gente que al sector público lo conoce de adentro y no como un empleado bien remunerado, lo conoce como un representante. Entonces digo, me parece que va siendo hora que tengamos en cuenta este tipo de posicionamientos y veamos si efectivamente el presidente resuelve qué hacer. La sensación que uno tiene es que el presidente no va a resolver qué hacer con esto, lo va a dejar andar. La sensación que uno tiene es que ninguno ha renunciado a nada, el único que ha renunciado es Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, no a la banca, pero nadie se ha corrido. Entonces la situación es una situación de tira y afloje cotidiano, donde en verdad la discursiva pasa por las declaraciones que se aguardan, como el caso de la de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, la carta mítica, que llegará, las declaraciones que llegan de los intelectuales, que terminan en estos pasos de comedia de María Seoane, o la pelea entre medios, ¿no? Esta cosa de el medio que termina siendo albertista, los periodistas albertistas, que tenemos un núcleo de periodistas albertistas, hablaba de Navarro, o los que están embanderados en el Patria, transformando el cohete a la luna casi en el house organ del Instituto Patria. Termina siendo, ¿no? Porque hay declaraciones muy fuertes del domingo pasado. Yo digo que son declaraciones, ¿no? Son para mí casi encomillados a través de la pluma de Berbisky, donde la expresidenta dice que el 23 está perdido, cosa que es tremendo eso. Es decir, vos a la fuerza gobernante, un año y medio antes del acto electoral, su columna vertebral o su mayor aportante de votos te dice que la contienda está liquidada, y aclaro, Navarro Roberto dice que mandó a chequear esa versión por dos fuentes distintas y Cristina las ratificó. A esas dos fuentes distintas que tiene Navarro le dijo que efectivamente que ella da por liquidado la contienda del 23. Que este es otro de los dramas, ¿no? Este es otro de los dramas, porque te quiero decir, donde el radicalismo va a tener que decir algo, porque hay un sector del radicalismo consciente, lo digo por Morales, que el experimento del 15-19 fue un fracaso, un auténtico fracaso, y ahora el radicalismo quiere mostrarse como alternativa. Bueno, a ver qué pasa con estos experimentos librecambistas portuarios que te llevan siempre a un fracaso peor del que venís, ¿no? Pero bueno, no quiero que... Te digo esto. Dos cosas muy breves. Te dejo para que cierres vos, porque debe quedar minuto y medio el programa, más no queda, la verdad. Nos comimos el 24 de marzo, que vos lo querías referenciar justamente, y nos comimos la interna de la UOM, que tiene mucho calor, porque también es un signo de los tiempos. Porque quien va al sillón de la UOM, como secretario general, es un combativo, entre comillas, de la seccional Campana. Seccional Campana, donde está ahí todo el tema Techín, y vienen tiempos de mucha disputa porque la Argentina tiene una inflación acalambrante y las paritarias van a ser un drama, o sea, lógicamente. Entonces, lo que te está diciendo eso es que viene una circunstancia caliente. Pero cerralo como quieras, porque tenemos una licuadora ahí de... Hablamos de Abel Furlan, el flamante secretario general de la UOM,
hablamos de un sorpresón, un auténtico sorpresón. Cayó Antonio Caló después de muchísimos años, el hombre fuerte de la UOM y el hombre que asumió después de Lorenzo Miguel. Vos hablabas bien, tuvimos un gremio de una potestad muy relevante, lo decíamos justo hoy, hablábamos de eso, Patria Metalúrgica, ni más ni menos. La marcha del gobierno de Perón era el de la Patria Metalúrgica. ¿Por qué? Porque era medular la participación de aquella UOM post-Bandor, que era la UOM de Lorenzo Miguel, que eclipsó la política, no solo en los 70, sino también en los 80. 500.000 de afiliados en la década 74. Aquellos años sí, hoy menos de 200.000. Hoy hablamos de menos de 200.000. No es la el dato industrialización, ¿no? Que nunca más la Argentina recuperó, ¿no? Sin lugar a dudas, y finalmente, finalmente, esto que tiene que ver con las seccionales. La seccional capital, Bandor, Lorenzo, el propio Caló, y por primera vez desde muchísimos años atrás, desde los años 40, que la seccional Campana se quede con esto, desplazando a la capital y desplazando a Avellaneda, que era la adjunta, la tradicional adjunta. Hablamos de Rosendo García, hablamos de Guerrero, que era el segundo de Lorenzo. Cambiaron los tiempos en la UOM, sin embargo, debo decir algo. Furlan, un hombre del PJ orgánico, de larga tradición. Algunos hoy le erraron en la tapa de algún diario diciendo que era hombre de Máximo. No, me dicen hombre del PJ orgánico de larga tradición. Línea final del 24, por lo menos desde mi lugar, y vos cerralo, y línea, renglón. Creo que la expectativa está en saber si, por el peso simbólico de la fecha, mañana hay un pronunciamiento de Cristina, ¿no? Es lo que resta saber. Aparentemente no. Cristina ayer visitó la sede de las Madres y dijo que la mayor expresión va a estar en la cantidad de pueblo que se va a juntar alrededor de esa manifestación. Creo, no sé, sigo pensando que es una fecha con enorme poder simbólico. No lo sé, vamos a ver. Sí, sin lugar a dudas, y creo que sigue siendo una cuenta pendiente de debate para muchos el tema de si hay que celebrarlo o no como feriado. Me parece que en algún lugar debería ser una fecha de recogimiento más conceptual y menos emparentada con los feriados, ¿no? Me parece que los feriados están muy enmarcados por el descanso, por cierta tradición festiva. Me parece que merece otro tipo de trato y que habría que replantearse desde el Estado qué hacer con el 24 de marzo. Abrazo grande para ustedes, saludos, nos vemos el sábado que viene en Contragolpe. Chao.